Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a hablar de mi experiencia en el tercer ciclo de la carrera de medicina, el cual fue un ciclo especial porque antes, en el primer y segundo ciclo, el primer año de la carrera, estuve en la unidad de formación básica integral, que prácticamente era un año en el que nos enseñaron cursos más básicos. En cambio, recién este tercer ciclo fue el primero en la Facultad de Medicina. Y también fue diferente porque justo este año cambiaron la malla de mi universidad. Entonces llevé cursos que antes no habría llevado y lo han acomodado de una forma un poco extraña, pero traté de adaptarme. Los cursos que llevé fueron 4 en total nada más. Primero llevé bioquímica durante la primera mitad del ciclo y la segunda mitad del ciclo llevé farmacología y microbiología. Y durante todo el ciclo llevé humanidades en medicina. Bioquímica. ¿Qué iba a decir? Bioquímica era un curso muy famoso porque cuando nos dieron charlas personas de años mayores para decirnos más o menos cómo iban a ser los cursos que íbamos a llevar, algunos tips y todo eso, muchos nos decían que bioquímica era un curso horrible. Entonces me intimidó porque dije, wow, este curso debe ser muy difícil, pero al mismo tiempo trataba de no asustarme por gusto, pero igual siempre traté de estar al día con todo lo que tenía que hacer. Había sesiones teóricas normales, también había algo que se llamaba TBLs, nos reunían en grupo y nos hacían resolver un live donde teníamos que resolver unas preguntas que ya estaban en nuestro material de lectura y también preguntas extra. Y luego cuando se acababa el tiempo regresábamos todos a la sala principal y el profesor llamaba a alguien a la sala del grupo para que respondiera cualquier pregunta y conforme a cómo lo responda esa persona era la nota grupal. Nuestros profesores, algunos eran un poco estrictos en la terminología, sobre todo científica, lo cual está bien porque también nos ayuda a tratar de hablar de forma más científica. Teníamos también talleres. En los talleres trabajábamos en grupos y en grupos teníamos que, conforme a un texto, teníamos que plantear una pregunta de investigación y teníamos que plantear una hipótesis que respondía a esa pregunta de investigación. Y para hacer eso teníamos que buscar bastantes papers. También tuvimos prácticas de laboratorio, que bueno, solamente fueron 2 me parece. Otra forma de evaluación eran los seminarios, que también eran grupos. Teníamos que ir avanzando con un paper, convertirlo a diapositivas. Pareció que era un curso bastante demandante porque a cada rato teníamos que hacer diversos trabajos. Sí me estresé, me acuerdo que al final sobre todo del curso, un poco que sí dormía mal, y por eso como que estaba todo el tiempo medio como zombie, pero en general creo que lo pude soportar. Algunos tips que podría dar para el curso de bioquímica sería leer todo el tiempo. A nosotros, por ejemplo, nos encargaron leer siempre antes de la clase. No siempre estuve al día con las lecturas, pero de todas formas, si es que había algún punto en específico que no entendía, iba al libro y lo revisaba. Y algo bueno es que en nuestra universidad hay una sociedad de estudiantes que voluntariamente, de años mayores, enseñan diferentes temas a alumnos de años menores y está bien organizado porque no solamente te dan una clase, sino también el PPT y a veces en el PPT hay preguntas y luego también tienen un banco de preguntas y eso la verdad en bioquímica para mí fue mi salvación. Fue el primer ciclo en el que empecé a usar Notion y me gustó bastante su formato, me adapté rápido, sentí que era una forma muy organizada de poder tener todas mis clases. Puedo presionar el título de una clase y me lleva a otra página. Al inicio ponía un resumen del video que nos mandaban a ver antes de la clase para luego poder repasarlo. Luego ponía las páginas del libro que nos tocaba leer y luego ponía pues toda la información de la clase. Lo combinaba con lo que veía en la clase teórica, con lo que encontraba en el libro y con lo de las clases de una sociedad de estudiantes. Y me gustaba usar triangulitos porque sentía que de esa forma un poco que aplicaba el Active Recall. Farmacología fue un curso que cuando me daban las charlas me decían que era más fácil que bioquímica, pero sí era un curso nuevo que nunca había llevado antes, entonces sí, al principio iba a costar tal vez adaptarse un poco, pero luego ya pude normal adaptarme. Obviamente clases teóricas normales, luego también hubo seminarios que eran parecidos a los seminarios de bioquímica. Se exponía un paper que antes teníamos que haber resumido, aunque también se presentaba una monografía aparte de las diapositivas. También había revistas de revistas, que era individual, donde tenía yo que resumir un paper solamente en diapositivas.
y tenía que explicarlo bien. Había prácticas de laboratorio, esto sí era una cada semana y era en grupo, y era algo un poco más demandante porque nos pedían hacer un prepráctico y un postpráctico, y también nos mandaban algunas lecturas recomendadas para revisar antes. Este curso sentí que era más fácil que bioquímica, pero sí era demandante de tiempo porque tenía que obviamente estar lista para las prácticas de laboratorio. Aparte, las clases teóricas eran muy largas algunas y en resumir me demoraba bastante, pero sí me gustó, sobre todo conforme fue avanzando el curso, porque fui entendiendo algunos conceptos que al principio no entendía bien, pero luego vi más temas y me parecieron que fueron temas muy interesantes. O sea, yo la verdad sentí que era muy necesario aprender esto y obviamente encontraba la lógica en estudiar esto para mi carrera de medicina, entonces con más ganas lo estudiaba. Usaba la misma metodología que en bioquímica, igual usé Notion, igual hacía mis resúmenes, pero al momento de estudiar, obviamente antes de leer simplemente trataba de recordar qué es lo que decía cada título debajo antes de leerlo, pero también intenté implementar, usar Samsung Notes, y lo que hacía era solamente hacer esquemas de la parte más memorística de las clases y que me ayudaban un poco a tener una visión más general de todo lo que implicaba el tema. Y trataba también de pegar cuadritos, resúmenes, para poder tener una síntesis antes del examen. Microbiología. Para microbiología estaba bastante emocionada porque en mis vacaciones había leído un libro que se llamaba Cazadores de Microbios, que es un libro en el que se habla de forma muy amena y muy sencilla sobre la historia de algunos investigadores que han tenido que ver en el descubrimiento de algunos microbios o que han sido importantes en la historia de la microbiología en general. Y por eso sentía que ya tenía un poquito de conocimiento básico sobre el curso y estaba emocionada por poder ver en el microscopio algunos microbios y poder también, así como los investigadores lo hicieron en el libro, poder ir usando algunos materiales de laboratorio y así. Por eso recomiendo que lean el libro antes de empezar el curso. Aparte de las clases teóricas normales, habían también pasos cortos, también habían prácticas de laboratorio. Y lo interesante de esto fue que fueron prácticas presenciales. Entonces fue la primera vez que fui al laboratorio presencial de mi universidad. De hecho, en mi canal ya tengo un blog de cuando fui por primera vez a la universidad, si no lo han visto. No fue un curso muy difícil. Lo único complicado es que implicaba bastante memoria. Pero fuera de eso, estuvo bastante didáctico, sobre todo el hecho de hacer las prácticas presenciales. Siento que fue una forma de complementar el conocimiento que estaba viendo en clase. Igual hacía mi resumen en Notion, pero traté de implementar sobre todo, como era memorístico, el hecho de no solamente leer la información, sino también practicar, por ejemplo, viendo una imagen de un parásito y tratando de yo misma identificarlo antes de leer la respuesta. Y también dibujé en mi tablet, lo cual sí me sirvió porque al momento de uno dibujar me parece que se recuerda más. Acá resumí toda la unidad de parasitología en una página, lo cual me encanta hacer porque siento que lo que tengo que estudiar no es tanto. Y eso lo puedo hacer porque la tablet me permite hacer un super zoom. Entonces ahí puedo dibujar pequeños parásitos y sus detalles, pero incluir todo lo que vimos en solamente una página. Humanidades en Medicina. Fue un curso sencillo, pero aún así muy importante porque es importante saber por qué estudiamos humanidades en medicina, cómo nos ayuda a interactuar con los pacientes, estudiar esos cursos, también el papel de la medicina en el arte, en la historia y la historia de la medicina. Entonces sí me pareció un curso interesante, la verdad a mí me gustaban bastante las clases. Ahora justo estoy leyendo un libro que se llama Esto no estaba en mi libro de historia de la medicina y está contando bastantes cosas que el profesor también mencionó en clase. Entonces si es que les interesa, también podrían leer este libro antes de su curso. Hice notas en cada clase, lo cual lo recomiendo porque algunos se confiaban pensando de que el curso no era muy exigente, lo cual tal vez era cierto, pero luego para el examen final se estresaban porque no habían hecho ninguna anotación. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya servido de algo. Bye.